Los hongos de Yugoth. Capítulo 1. El libro. El lugar era oscuro y polvoriento y medio perdido. Entre amasijos de viejos callejones cerca de los embarcaderos, hedor de extrañas cosas que los mares han traído, y con raros rizos de niebla de los vientos del oeste pasajeros. Pequeños paneles en rombo, oscurecidos por humo y escarcha, solo mostraban los libros, en pilas cual árboles de tronco retorcido, pudriéndose del piso al techo. Grandes contingentes en marchas de desmoronada vieja sapiencia con precio reducido. Entré, del todo hechizado, y de un montón entelarañado tomé el volumen más cercano y lo hojeé completo, temblando por raros vocablos semejando mantener amañado algún secreto, monstruoso si acaso uno lo supiera. Luego, buscando al vendedor del saber obsoleto, no hallé algo más que una voz que solo se riera. Capítulo 2. Persecución. Sujetaba yo el libro bajo mi abrigo, con empeño ocultando el objeto a la vista en semejante lugar, apresurándome por las calles del puerto anticuado con frecuentes miradas en derredor y nervioso andar, empañadas. Furtivas ventanas en viejo ladrillo desconchado que rápido pasaba, me vigilaban con extraño ceño y pensando en lo que alojaban, me puse a anhelar un redentor atisbo de cielo azul inmaculado. Nadie me pudo ver tomando aquel objeto. Aún así, una risa hueca resonaba en mi confundida cabeza, y podía yo adivinar qué oscuras palabras de vileza esperaban en ese volumen que ansiaba para mí. El camino se hizo extraño, los muros enloquecedoramente iguales, y muy atrás de mí resonaban pasos invisibles entre los portales. Capítulo 3. La llave. No sé qué deambular por entre los laberintos del arrabal de aquellas calles portuarias me trajo a casa de vuelta, pero en mi pórtico temblaba yo, por la prisa pálido y mal por entrar y con el cerrojo arrancar la pesada puerta. Yo tenía el libro que hablaba de las ocultas calzadas a través del vacío y entre los densos velos espaciales que mantenían a raya a los mundos adimensionales, y contuvo las eras perdidas en sus propias moradas. Por fin era mía la llave para abrirme aquellas vagas visiones de columnas al atardecer y bosques casi oscuros aguardando alejados en los golfos más allá de la tierra y sus imprecisiones, deambulando como remembranzas de total infinitud. La llave era mía, y cuando estaba ahí sentado, farfullando, la ventana del ático se agitó ligera, bajo cierta presión. Capítulo 4. Reconocimiento. Había vuelto el día cuando, como un infante, vi, solo una vez, ese lugar por viejos robles ocupado, grises, con una neblina en el suelo que envuelve y sofoca las fugaces siluetas que la locura ha profanado. Era el mismo, un bosque rancio e inquietante que se aferra a un altar cuyo signo labrado invoca a aquel innombrable, a quien 1000 humaradas elevan, eones ha, desde impías torres exaltadas. Vi el cuerpo extendido en la piedra húmeda, y supe que quienes se cebaban no eran seres humanizados. Supe que este extraño macilento mundo no era el mío, sino Yugoth, más allá de los vacíos por estrellas iluminados. Y entonces, el cuerpo a mí, con un estertor muerto, me aulló, y muy tarde supe que el cadáver era yo. Capítulo 5. Regreso a casa. El daemón dijo que podía llevarme a casa a la pálida, ensombrecida tierra que yo medio recordaba desde un alto lugar de escalinata y terraza, amurallado con balaustrada mármol que el celestial viento acariciaba, mientras millas abajo, y laberinto de domo sobre domo montado, y de torre sobre torre a las orillas del mar yacía extendida. Una vez más, me dijo, soportaré estar encadenado en estas vetustas alturas, y oír del lejano oleaje su crecida. Todo esto él me prometió, y a través de la puerta del ocaso me arrastró, pasando lagos de fuego batiente, unos tronos rojo-dorados para dioses innombrados, quienes aúllan ante algún destino incipiente. Luego, una bahía oscura con ecos de mar en la noche. Aquí estaba tu hogar, se burló, cuando tu vista se abría paso. Capítulo 6. La lámpara. Encontramos la lámpara dentro de aquellos huecos acantilados cuyo signo cincelado ningún sacerdote en Tebas podía leer. Y de aquellas cavernas los temibles acertijos advertían, de la tierra, a cada uno de sus hijos. No había nada más ahí. Solo un cuenco sin resplandecer con trazas de un extravagante aceite en su interior, recubierto de pergamino con patrones por todos ignorados, y símbolos vagamente insinuando un pecado superior. El cúmulo de temores de 40 siglos poco significaba para nosotros que llevamos nuestro magro botín,
Cuando lo estudiamos en nuestra tienda oscurecida usando una cerilla para probar el viejo aceite, por fin ardió. ¡Dios santo! Pero las sombras enormes que nos revelaba con aquel loco destello, el asombro, nos marcaron de por vida. Capítulo 7. La colina de Samán. La gran colina se elevaba cerca del viejo caserío, un principio donde termina la calle principal, verde, alta y boscosa, mirando abajo sombrío, hacia la cúpula erguida del camino, la espiral. Por 200 años se habían escuchado los rumores de lo acaecido en la loma que el hombre siempre evitó. Relatos de raros troceados de venados o voladores, o de niños extraviados de quienes su familia se olvidó. Un día el cartero ahí la villa ya no encontró. Ni a su gente, ni a las casas se les volvió a ver. La gente venía desde Aylesbury para así creer. Mas todos dijeron al cartero, así quedaba muy claro, que estaba loco por decir que vio algo más que raro. Los ojos ávidos de la gran colina y las fauces enormes que ésta abrió. Capítulo 8. El puerto. A 15 kilómetros de Arkham, caminé por el sendero que el borde del acantilado sobre Boynton Beach rodea, y esperé que justo a la puesta del sol llegara yo primero a la cima que domina Innsmouth en el valle que verdea. A lo lejos, en el mar, una vela se alejaba. Los duros pasos de años de viejos vientos la blanqueaban, pero maléfica por algún portento más allá de lo decible, así que no alcé mi mano ni voceé saludo perceptible. Velas saliendo de Innsmouth, ecos de vieja nombradía, de tiempos ya pasados. Mas ya la noche muy presurosa se aproxima y yo he alcanzado la cúspide rocosa desde donde con frecuencia oteo el pueblo apartado. Sus agujas y techos están ahí, mas, vean, la mancha umbría se hunde en las calles y las deja, como la tumba, apagadas. Capítulo 9. El patio. Era la ciudad que yo conocía de antes, el antiguo, leproso pueblo donde las turbas mestizas cantan a dioses extraños y baten címbalos impíos en criptas debajo de valles nauseabundos cerca de la costa. Las casas putrefactas con ojos de pescado me miraban, desde donde se inclinaban. Ebrias y medio vivas, rodeando la inmundicia, crucé la verja al negro patio donde estaría el hombre. Las oscuras paredes me aprisionaron, y a voces maldije el que alguna vez yo hubiera venido a un antro semejante. Cuando de pronto una docena de ventanas dieron paso a luz imparable y llenas de hombres que bailaban. Locas, silenciosas celebraciones de los muertos errantes, y ni un cadáver tenía manos o cabeza. Capítulo 10. Los mensajeros alados. Me llevaron por bajos fondos, donde demacrados muros de ladrillo se comban hacia el frente con un almacenado mal viscoso, y rostros retorcidos, en turbas densas e infames. Parpadean mensajes a tan incógnitos dioses y demonios. 1.000.000 de hogueras arden en las calles, y desde techos planos alzarían el vuelo unas pocas furtivas aves chorreantes hacia el cielo abierto, mientras ocultos tambores retumbarían con ritmos calculados. Yo sabía que esos fuegos cocinaban cosas monstruosas, y que aquellas aves del espacio en el exterior habían estado. Adivinaba de qué ignoto planeta eran las criptas a donde volaban, y lo que habían traído de Thog debajo de sus alas. Los otros se rieron, hasta que quedaron muy afónicos para hablar, por lo que vieron en el pico cruel de uno de los enviados. Capítulo 11. El pozo. El granjero Seth Atwood pasaba los 80 cuando trató de tapar aquel profundo pozo frente a su puerta, solo con Eve para ayudarlo a cavar y seguir cavando. Nos reímos y esperamos que recobrase su razón aún no muerta. Mas por el contrario, el joven Eve también enloqueció, así que lo enviaron a la granja del condado. Seth selló muy bien la boca del pozo con enladrillado. Luego de su retorcido brazo izquierdo, la arteria se cortó. Después del funeral sentimos curiosidad de ir hasta aquel pozo y quitar de nuevo los ladrillos que encontramos. Pero todo lo que vimos fueron agarraderas de hierro para asir bajando por un negro agujero más hondo de lo que podríamos decir. Así pues, pusimos de nuevo los ladrillos, pues hallamos el agujero muy profundo para cualquier cuerda que lanzamos. Capítulo 12. El aullador. Me dijeron que no tomara el camino de Briggs Hill, que solía ser la calzada que llevaba hasta Soar, porque Goody Watkins, ahorcado en el 74, había dejado cierto monstruoso resultado. Mas cuando desobedecí y tuve a la vista la cabaña cubierta de hiedra junto a la gran ladera de piedra, no pude pensar en olmos o cuerda de cáñamo, sino que me pregunté por qué la casa aún parecía tan nueva.
Deteniéndome un poco para ver cómo terminaba el día, escuché tenues aullidos, como de un cuarto escaleras arriba, cuando, a través de las ventanas de hierba recubiertas, un rayo de sol poniente entró y encontró desprevenido al aullador. Yo lo vi y escapé del lugar, corriendo frenético, y de una cosa de 4 patas y rostro humano. Capítulo 13. Hesperia. El ocaso invernal refulgiendo más allá de las espiras y las chimeneas medio desgajadas de esta esfera deslucida. Abre grandes puertas hasta algún año ya olvidado, de añejos esplendores y deseos divinos. Maravillas expectantes arden en aquellos fuegos repletos de aventura y no desprovistos de temor. Una hilera de esfinges indica el camino despejado hacia muros y torreones que trepidan con lejanas liras. Es la tierra donde el sentido de la belleza florece, donde todo recuerdo inexplicado tiene fuente y crece, donde el gran río tiempo inicia su recorrido, descendiendo por el vasto vacío en sueños de horas iluminadas por las estrellas. Los sueños nos acercan, pero un saber antiguo repite que pisada humana no manchó jamás estas calles. Capítulo 14. Vientos estelares. Es una hora cierta de sombras del ocaso, casi siempre en otoño, cuando el viento estelar baja por las calles en la cima de la colina, desiertos los exteriores, pero mostrando luces tempranas en cómodas habitaciones. Las hojas secas avanzan con extraños, fantásticos giros, y el humo de las chimeneas se arremolina con gracia etérea, imitando geometrías del espacio exterior, mientras Fomalhaut se asoma entre las nieblas del sur. Esta es la hora cuando los poetas lunáticos saben que hongos brotan en Yugoth y que fragancias y matices de flores llenan de nizón a los continentes, tales como en ningún jardín terrestre soplan. Pero por cada sueño que estos vientos nos transmiten, que una docena de los nuestros siempre nos quiten. Capítulo 15. Antarctos. Profundo en mi sueño, la gran nave murmuró con rareza del negro cono en el medio del yermo polar, sobresaliendo por encima de la capa de hielo, solo y grave, por eones cargados de tormentas azotado y desfigurado. Aquí ninguna forma terrestre viviente se atreve a andar, y solo pálidas auroras y soles tenues brillan en aquella roca perforada, cuyo origen fundamental lo adivinan vagamente los primordiales. Si los hombres la vieran, solo se preguntarían qué rara elevación por la naturaleza hecha observaban. Pero el ave habló de lugares más vastos, donde debajo del hielo profundísimo se agazapan y permanecen y esperan. Dios ayuda al soñador cuyas locas visiones le muestren aquellos ojos muertos atrapados en los salones bajo el cristal. Capítulo 16. La ventana. La casa era vieja, con laberínticas secciones propagada de los cuales nadie podía llevar la cuenta de la anterior. Y en un pequeño cuarto poco más cerca de la parte posterior había una rara ventana con antigua piedra bien sellada. Ahí, en una niñez plagada de sueños, bastante solitario, solía ir yo, donde la noche reinaba vaga y eterna, quitando telarañas con curiosa falta de temor y con un asombro cada vez mayor. Un día posterior llevé los trabajadores ahí, para encontrar qué lóbrega vista mis ancestros habían evitado. Pero conforme ellos picaban la piedra, una corriente de aire surgió de los ultraterrenos abismos que se abrían más allá. Huyeron, pero me asomé y encontré extendidos todos los mundos demenciales de los que mis sueños habían hablado. Capítulo 17. Un recuerdo. Alguna vez las grandes estepas y las planicies rocosas se extendieron casi sin límites bajo la noche estrellada, con extrañas fogatas dando débil luz a las bestias con campanas repiqueteantes. En grupos hirsutos, lejos, en el sur, la llanura se levantaba, leve y amplia, hasta la oscura línea zigzagueante de un muro que yacía como una enorme pitón de algún primigenio día, a la cual el tiempo sin fin había aterido y petrificado. Me estremecí de modo extraño en el aire frío, delgado, y me pregunté dónde estaba y cómo llegué ahí, cuando una forma encapotada contra el brillo de la flama se levantó y se acercó, y por mi nombre me ha llamado. Mirando el rostro muerto bajo su encapuchado, abandoné la esperanza, porque pronto comprendí. Capítulo 18. Los jardines de Jin. Más allá del muro, cuya antigua mampostería alcanzaba casi el cielo con torres cargadas de líquen, había terrazas con jardines repletos de flores y un revoloteo de pájaros y mariposas y abejas.
Había andadores y puentes que se arqueaban sobre tibias piscinas con lotos reflejando los aleros de los templos, y cerezos con delicadas ramas y hojas contra un cielo rosado donde planeaban las garzas. ¿Estaría todo ahí de no haber los viejos sueños abierto la puerta a ese laberinto de roca y linternas donde los lentos arroyos rebasaban sus serpenteantes cauces? Seguidos por verdes lianas de ramas dobladas colgaban. Me apresuré, pero cuando la pared se elevó, grave y enorme, descubrí que ya no había puerta alguna. Capítulo 19. Las campanas. Año tras año escuché ese tenue, lejano repicar de las campanas de tono grave al oscuro viento de medianoche, repiqueteo de un campanario que jamás podía encontrar, pero extraño, como llegado surcando desde un gran abismo. Busqué en mis sueños y recuerdos una clave, y pensé en todo tañido que en mis visiones cabe de la silente Innsmouth, donde las blancas gaviotas holgazaneaban en derredor de una antigua espira que yo alguna vez conocí. Siempre perplejo, yo escuchaba aquellas lejanas notas caer así, hasta que una noche de marzo la desoladora lluvia salpicando fría me llamó a través de las puertas de la remembranza, hacia viejas torres donde enloquecidos badajos tañían, pero desde las mareas sin sol que se esparcen por los hundidos valles en el lecho muerto del mar. Capítulo 20. Noctíferox. Fuera de qué criptas salen, no puedo decirlo, pero cada noche veo las entidades correosas, astadas, negras y delgadas, con alas membranosas y cola con el bífido espolón de las infernales fosas. Vienen en legiones con el paso del viento del norte, con garra obscena que fascina y hiere, llevándome hacia monstruosos viajes, a grises mundos, ocultos muy hondo en el pozo de la pesadilla. Sobre los escarpados picos de Thok, ellos vuelan rasantes. A ninguno de los gritos que intento proferir prestan oído, y siguiendo por los abismos inferiores hacia ese lago indefinido, donde, en fortuito sueño, los abultados shoggoths están chapoteantes. Pero, si tan solo hicieran algún sonido, o tuvieran cara donde los rostros siempre han existido. Capítulo 21. Nyarlathotep. Y el último del profundo Egipto llegado el extraño, uno oscuro por los felás adorado, silencioso y delgado, y crípticamente oscuro, y revestido en telas rojas como la llama del ocaso. Turbas se amontonan en derredor, en ansiosa espera de sus órdenes, pero cuando se van, no saben decir lo que habían escuchado, mientras por las naciones se expande la asombrada noticia de que las bestias salvajes los seguían y sus manos han besado. Pronto un nocivo nacimiento en el mar hubo comenzado. Tierras olvidadas con espiras de oro cubiertas de algas. El suelo se hendió y brotaron demenciales auroras por las temblorosas ciudadelas de los humanos. Entonces, aplastando lo que como juego moldeara por casualidad, el caos idiota sopló de la tierra el polvo en sus manos. Capítulo 22. Azathoth. Afuera en el vacío sin mente, el daemón me llevó, pasando los brillantes racimos del universo dimensionado, hasta que ni tiempo ni espacio frente a mí se extendían, solo caos puro, desprovisto de forma o lugar. Aquí, el extenso Señor de todo, en la oscuridad ha farfullado cosas que había soñado, pero que entender no se podían, mientras cerca de él cosas informes y aladas se sacudían y revoloteaban, en vórtices idiotas que con cauces de rayos florecían. Ellos bailaban dementes con la aguda y delgada nota que, por una zarpa monstruosa sostenida, emanaba de una flauta rota, desde donde fluyen las marejadas sin rumbo y que su causal combinación le da a cada frágil cosmos su ley eterna. Yo soy su mensajero, el daemón declaró, y con desdén de su amo la cabeza golpeó. Capítulo 23. Espejismo. Yo no sé si alguna vez existió ese mundo perdido, flotando, oscuro en el río del tiempo, y, sin embargo, lo veo a menudo con nieblas violetas y relucientes en el fondo de algún vago sueño. Había extraños torreones y curiosos ríos borboteantes, laberintos de maravilla y bajas bóvedas de luz, y cielos de fuego atravesados por ramajes, como aquel que tiembla melancólico justo antes de la noche invernal.
Grandes páramos llevaban a juncales costeros deshabitados, donde enormes pájaros giraban. En una colina acariciada por el viento había una aldea, antigua y de cúpulas blancas, con tañidos vespertinos, los cuales aún espero escuchar. No sé qué tierra es, ni me atrevo a preguntar cuándo y por qué estuve o estaré ahí. Capítulo 24. El canal. En algún lugar del sueño existe un lugar malvado, donde altos edificios desiertos se apilan a lo largo de un profundo, negro y estrecho canal, con fuerte hedor de cosas aterradoras, donde corren las corrientes aceitosas, calzadas con viejas paredes que casi se tocan. En lo alto desembocan en calles que uno puede conocer o no, y la débil luz de luna irradia un brillo espectral sobre las largas hileras de ventanas, oscuras y muertas. No hay pisadas, y el único sonido suave es del agua aceitosa conforme avanza bajo puentes de piedra y por los costados de su vado, rumbo de un vago océano. Nadie vivió para contar cuándo ese cauce arrastró su región desprovista de sueños, fuera del mundo de arcilla. Capítulo 25. St. Oaths. «Cuídense de los tañidos rotos de St. Oaths», lo escuché gritar, mientras me adentra en esas desquiciadas avenidas que serpentean por laberintos oscuros e indefinidos, al sur de South, donde los ancianos siglos sueñan. Él era una figura furtiva, encorvada y harapienta, y en un instante se tambaleó fuera de la vista. Así que yo seguí avanzando en la noche, hacia donde más tejados se elevaban, malignos y quebrados. Ninguna guía mencionó lo que estaba guardando aquí, pero ahora escuché a otro anciano gritar: «¡Cuídense de los tañidos quebrados de St. Oaths!» Y, debilitándome, hice una pausa, cuando un tercero de barba canosa profirió aterrado: «¡Cuídense de los tañidos quebrados de St. Oaths!». Despavorido, huí, hasta que esa negra torre se irguió frente a mí. Capítulo 26. Los familiares. John Whatley vivía a 1,5 kilómetros del pueblo, allá donde las colinas comenzaban a cerrarse asfixiantes. Nosotros nunca pensamos que fuera muy avesado, viendo la manera en que permitió que su granja cayese en mal estado. Solía perder su tiempo con algunos libros de intención rara que encontró al abrir el ático en su casa La Trampa, hasta que graciosa, líneas que quedaron marcadas en su cara, y todos los lugareños desconfiaron de su estampa. Cuando comenzó con sus aullidos nocturnos, declaramos que mejor sería encerrarlo para del daño apartarlo. Así que 3 hombres de la granja en el pueblo de Aylesbury fueron por él, pero regresaron solos y con caras aterradas. Lo encontraron hablando con 2 cosas agazapadas que, cuando ellos entraron, con grandes alas negras escaparon. Capítulo 27. El faro del primordial. Desde Leng, donde rocosos picos se elevan inhóspitos y desnudos, bajo frías estrellas oscurecidas a la vista de los hombres, ahí emana a la hora del ocaso un único haz de luz, cuyos lejanos rayos azulados hacen que los pastores giman oraciones. Ellos dicen, aunque nadie ha estado ahí, que estos vienen directo del faro en una torre de piedra, donde el último primordial vive solo, hablándole al caos con el batir de tambores. La cosa, susurran, porta una máscara de seda de color amarillo, cuyos raros pliegues parecen ocultar un rostro que no es de este mundo, mas nadie se atreve a preguntar justo cuáles son esos rasgos, que en su interior se abultan. Muchos, en la primera juventud de la humanidad, buscaron ese brillo, pero ¿qué es lo que hallaron? Ni una persona jamás lo sabrá. Capítulo 28. Expectación. No puedo decir por qué algunas cosas guardan para mí una sensación de insondables maravillas por venir, o de una grieta en la muralla del horizonte, abriéndose a mundos donde solo dioses pueden existir. Hay una expectación vaga y alarmante, como de enormes fastuosidades arcaicas que medio recuerdo, o de aventuras desenfrenadas, incorpóreas, llenas de éxtasis y tan libres como la ensoñación, en las puertas del sol y en las torres de extrañas ciudades, antiguas aldeas y bosques y cuencas neblinosas, vientos del sur, el mar, colinas bajas y pueblos alumbrados, viejos jardines, canciones medio escuchadas y los fuegos de la luna. Pero, aunque su mera atracción hace que la vida valga la pena, nadie atisba o adivina qué es lo que insinúa que entrega.
Capítulo 29. Nostalgia. Una vez cada año, en el brillo melancólico del otoño, las aves vuelan sobre el mar yermo, cantando y graznando con gozosa prisa para llegar a alguna tierra que su memoria más profunda reconoce. Extensas terrazas con jardines donde centelleantes flores brillan y líneas de mangos deliciosos al gusto, y templos arbolados con ramas entrelazadas sobre frescas sendas, todo esto sus vagos sueños muestran. Ellas buscan en el mar las señales de su vieja costa, de la ciudad alta, blanca, llena de torreones, pero solo algunas baldías se extienden delante, hasta que al fin ellas dan la vuelta otra vez. Mas hundida en lo profundo donde están los pólipos en congregación, las viejas torres extrañan su perdida, rememorada canción. Capítulo 30. Escena de fondo. Nunca me puedo atar a tiernas, nuevas cosas, porque en un viejo pueblo yo vi la primera donde desde mi ventana tejados apiñados descendían a un pintoresco puerto en visiones pródigo, calles con portales labrados donde reluce la puesta de sol, inundado de viejos tragaluces y pequeñas ventanillas y campanarios georgianos coronados con doradas veletas. Estas eran las vistas que dieron forma a los sueños de mi niñez. Tales tesoros, residuos de tiempo de cauta ligereza, no pueden aflojar la presa de los espectros más endebles que revolotean de maneras cambiantes y confusas profesiones a través de los muros invariables de la tierra y el cielo. Ellos cortan las cadenas del momento y me dejan libre, para estar de pie solo frente a la eternidad. Capítulo 31. El ocupante. Ya era viejo cuando Babilonia era nueva. Nadie sabe cuánto durmió debajo de ese túmulo, donde al final nuestras palas buscadoras hallaron sus bloques de granito y lo regresaron ante la vista. Había extensos embaldosados y de paredes los cimientos y losas y estatuas desmoronándose, labradas para mostrar seres fantásticos de algún muy lejano pasado que nada en el mundo humano recuerda. Y entonces vimos las escaleras que iban hacia abajo, a través de un estrecho arco de labrada dolomita, hasta algún negro refugio de noche eterna, donde signos arcaicos y secretos primigenios vigilan. Abrimos un camino, pero corrimos en enloquecida desbandada, cuando desde el fondo escuchamos esos resonantes pasos. Capítulo 32. Enajenación. Su carne sólida nunca había estado lejos, porque cada amanecer lo encontraba en su lugar usual. Pero cada noche su espíritu amaba correr por espacios y mundos alejados del día común. Él había visto Yadid, mas retuvo su cordura y regresó a salvo de la zona goórica, donde una quieta noche a través del curvado espacio fue lanzado ese silbido atrayente de los vacíos que hay detrás. Despertó esa mañana como un hombre más maduro, y nada desde entonces para él ha parecido otra vez igual. Objetos flotan en un derredor nebuloso y oscuro, falsas minucias fantasmales de algún designio principal. Su familia y amigos ahora son una turba ajena a la cual él, en vano, para pertenecer se apena. Capítulo 33. Sirenas del puerto. Sobre los viejos tejados y pasando espiras derruidas, las sirenas del puerto cantan durante la noche entera. Gargantas de puertos extraños y playas lejanas y blancas y fabulosos océanos alineados en dispares coros, cada uno de ellos para los otros ajeno y desconocido, mas todos por alguna fuerza desconocidamente concentrada, desde taciturnos espacios más allá del curso del zodiaco, se funden en un solo misterioso rumor cósmico. A través de sueños brumosos ellos envían, marchando una fila de figuras aún más borrosas e indicios y vistas, ecos de los vacíos exteriores y sutiles pistas acerca de cosas que ellos mismos no pueden explicar. Y siempre en ese coro, tenuemente desdoblado, percibimos algunas notas que ningún barco en esta tierra jamás ha mandado. Capítulo 34. Recaptura. El sendero iba hacia un páramo oscuro y un poco arbolado, donde rocas grises de líquen se asomaban encima del cieno y curiosas gotas, inquietantes y heladas, salpicaban desde invisibles cauces en los espacios de abajo. No había viento ni traza alguna de sonido presente en desconcertante arbusto o árbol del contorno milagroso. Tampoco había una visión al frente, hasta que, de repente,
Justo en mi camino, vi un túmulo monstruoso. Casi cubriendo la mitad del cielo, aquellas laderas se extendían, con verdor rancio y atiborradas con una deteriorada escalinata de peldaños de lava que subían a la cima de terror plagada en escalones muy amplios para cualquier humana zancada. Grité, y supe que estrella y época primordiales me llevaban arrastrado otra vez a la esfera de los sueños humanos más vitales. Capítulo 25. Estrella vespertina. Yo la vi desde aquel lugar oculto y silencioso, donde el viejo bosque al prado parece casi encerrar. Brillaba a través de todas las glorias del ocaso, vaporoso al principio, pero con un rostro que se encendía lentamente. Llegó la noche, y ese final solitario, color de ámbar, me llenó la vista como nunca lo hiciera anteriormente. Ese astro vespertino, pero 1000 veces más portentoso, más fascinante en este silencio y soledad. Trazó extrañas imágenes en el aire tembloroso, recuerdos a medias que me habían llenado los ojos, vastas torres y jardines, curiosos mares y firmamentos de una vida nebulosa que nunca supe dónde precisar. Pero ahora sabía que a través del domo cósmico, aquellos rayos me llamaban desde mi lejano, perdido hogar. Capítulo 26. Continuidad. Hay en ciertas antiguas cosas una traza de algunas neblinosas esencias más que de forma o peso, un tenue éter, indeterminado, más a todas las leyes del tiempo y el espacio ligado, un leve signo de continuidades velado que los ojos ajenos nunca bien pueden descifrar, de dimensiones selladas almacenando años de hace mucho en el pasado, y lejos del alcance excepto con llaves que hay que encontrar. Me conmueve más cuando los rayos de sol brillan inclinados en los viejos caseríos de las granjas que se recortan contra la colina y pintan con vida a las formas que aún permanecen, desde hace siglos menos oníricas que esto que conocemos. En esta extraña luz, siento que no estoy lejos de la masa fija, cuyos extremos son los cebos.